Buenas, estamos temprano de nuevo. ¿Cómo están? Bien, ok. En esta ocasión vengo a hablarles de un tema que todos los temas me parecen interesantes, sí, pero este en específico para mi people que vive en El Salvador. ¿Qué rayos pasa con el clima? ¿Por qué es como es? ¿Y por qué no lo entendemos? Bueno, aquí estoy para decirles, informarles. No soy el del clima, pero predicciones detalladas no les puedo dar, pero les puedo explicar por qué en El Salvador el clima es como es. Acá estoy para eso. Entonces, empecemos. Primero, como podemos ver en esta hermosa tabla, nosotros, bueno, nuestro país está cerca del Ecuador, pero no en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Bueno, los países que están sobre el Ecuador tienden a ser más de tipo caluroso y húmedo. Pero como pueden ver, nuestro querido paisito está como que ahí y como que no. O sea, como que está ahí, pero como que no. Como que quiere entrar ahí, pero no. Entonces, ¿en qué clasificación cae? Bueno, cae en la de caluroso y menos húmedo. Caluroso y menos húmedo. Entonces, siempre va a haber calor. O sea, hablemos las cosas como son. Entonces, ¿qué tipo de clima tiene realmente El Salvador? Porque creo que esto no, la gente a veces dice, yo sé que la gente se queja muchísimo del clima de El Salvador porque es bastante irregular. O sea, no es como que, para empezar, no es fresco por lo general. O sea, si usted va a otro país, cualquiera, literalmente cualquiera. Hace poco fui a Guatemala, allá es bastante fresco. La gente de Guatemala me podrá decir, pero cuando volvimos, o sea, por la frontera, eso se sintió, o sea, porque es como húmedo, vaya, húmedo caliente, así, húmedo caliente, así. Entonces, nomás pasamos de la frontera, se terminó el clima seco y frío. Se fue. Se esfumó, se fue. Y eso que Guatemala también está categorizado como clima entre clima caluroso y menos húmedo, pero quizás porque está más al norte, tiende a tener pues climas un poquito más fresquitos. De cualquier manera, no estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de El Salvador, pero lo que les decía, cuando entramos a El Salvador, cuando regresamos de Guatemala, fue de que humedad, húmedo caliente, y así es casi todos los días de nuestra vida, pero en fin, sigamos. Entonces, ¿qué clasificación tiene El Salvador? Tiene pues un clima tropical de sabana. Entonces, ¿qué quiere decir un clima tropical de sabana? Pues básicamente, eh, las temperaturas medias anuales generalmente van a ser superiores a 17 grados Celsius. O sea, siempre va a estar bastante entre cálido caluroso, siempre. O sea, es algo que no va a cambiar a lo largo del año la temperatura. Por eso decimos nosotros que El Salvador es mayormente caluroso. Luego tenemos las precipitaciones. Las precipitaciones son las que más varían a lo largo del año. Con precipitaciones me refiero a las lluvias. Entonces, generalmente siempre hay 5 meses secos donde la lluvia es inferior a 100 mm mensuales. O sea, cae menos lluvia. Eso no quiere decir que no va a caer lluvia. Eso significa que va a caer menos lluvia. ¿Ok? Y luego tenemos pues la temporada lluviosa que nosotros llamamos, donde sí van a caer más precipitaciones. Entonces, el clima tropical de sabana generalmente tiene dos estaciones bien definidas, que es la húmeda y la seca.
Entonces, en la estación húmeda a menudo vamos a tener pues lluvias torrenciales, etcétera, que es algo que aquí en El Salvador pues se da. Y debido a estas lluvias, pues que siempre van a estar presentes, no podemos decir que de la noche a la mañana van a desaparecer, se dan lo que nosotros conocemos como las inundaciones. Eso lo vamos a ver en otro video porque eso viene asociado a una mala planificación y a una mala análisis ambiental en general, pero este, siempre, o sea, siempre vamos a tener esas dos estaciones. Entonces, la estación seca se da de noviembre a abril y la estación lluviosa de mayo a octubre. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿por qué el clima aquí es tan irregular? O sea, porque, entre comillas, bastante, entre comillas, no, o sea, es muy irregular. Entonces, ¿pero por qué? Porque aunque tenemos esas dos estaciones, entre comillas, bastante claras, que a veces no parecen ser tan claras, pero siempre vamos a tener esas estaciones, tenemos variables y por eso es muy importante seguir pues las predicciones climáticas, lo que está pasando en otros lados, a veces nos afecta también a nosotros en el clima. Entonces, variables como la brisa del Pacífico, relieves montañosos, fenómenos del niño y la niña, eso es lo que provocan oscilaciones significativas de temperatura y precipitación entre años, o incluso dentro de la misma estación, que quiere decir que puede ir variando. Siempre en cada estación puede ir variando también. El clima puede ir variando las precipitaciones dependiendo, ¿ok? Porque tenemos muchas variables que pueden afectar nuestro clima. Entonces, tenemos siempre dentro del mismo territorio este de El Salvador, eh, digamos que no en todos lados se va a percibir la temperatura o el clima de la misma manera. Eso está escrito en piedra. Entonces tenemos las tierras bajas y la costa, que generalmente va a ser más cálido y caluroso, perdón, todo el año. Y luego tenemos las mesetas y zonas más elevadas, donde el clima generalmente es templado o fresco. Y las cumbres altas, por ejemplo, tenemos el Vidal. Todos conocemos el Vidal. Entonces, entre más alto estemos, pues entre más vayamos subiendo, menos temperatura va a haber. Y eso se aplica a absolutamente todos los países, ¿verdad? Entonces, el clima va a ser sobre todo frío comparado al resto del país. Entonces, y eso lo pueden verificar con un altímetro. Si ustedes están en cualquier país, eso lo pueden aplicar en donde ustedes estén. Vayan a cualquier aplicación donde un altímetro, busquen ahí en apps altímetro y descárguensela. Activen la ubicación y ahí la aplicación les va a decir ustedes están a tanto. Por ejemplo, yo estoy a como a 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que en mi caso a 800 metros sobre el nivel del mar. O sea, no estoy en la costa. No estoy no estoy enfrente, no vivo enfrente de la playa, ¿ok? Pero sí estoy como que a una altura considerable, entre comillas. O sea, hay gente que vive un poquito más cerca de la costa y que no va a percibir el clima como yo lo percibo en la zona donde vivo, escrito en piedra. Entonces, ¿qué tipo de clima tenemos los que vivimos más o menos a 800 metros sobre el nivel del mar? Pues vamos a percibir un clima templado, cálido, subhúmedo. O sea, un punto medio, vaya, ni el horno de la costa ni el frío de la montaña, ¿ok? Es un punto bastante cómodo. Y es cierto, porque por ejemplo, a este nivel del mar, la temperatura oscila entre 18 grados Celsius a 26 grados Celsius. Entonces, como ven, ni siquiera, ni baja mucho, ni sube mucho, o sea, se queda como que en medio. Pero claro, eso no lo van a percibir las demás personas del resto del territorio salvadoreño. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes tomen en cuenta la altitud en la que se encuentren.
¿ok? Yo creo que con saber eso ya se pueden dar una idea de cómo van a percibir ustedes el clima. Y como les digo, eso, aunque en el resto del territorio tengamos estas dos estaciones y que el clima sea tropical, realmente lo que más va a hacer que nosotros percibamos el clima de la manera en la que lo percibimos es la altura, o sea, la altitud en la que nosotros nos encontremos con respecto al nivel del mar. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, o sea, que sepan a qué altura más o menos. Por eso les digo, descárguense un altímetro. Y cuando ya lo sepan, pues van a saber, ¿verdad? O sea, si viven más cerca de la playa, pues va a ser un tipo de también de clima. Si viven más cerca de la montaña, también va a ser un tipo de clima. Eso está escrito en piedra para cualquier lugar al que vayamos, ¿verdad? Pero en El Salvador, pues por eso hay tantas variaciones. Por eso el que vive, no sé, en el volcán, ¿me entiendes? No va a percibir obviamente el clima de la manera en que lo percibe una persona que vive cerca de la playa, o cerca de la libertad, o cerca de donde sea. O sea, por eso varía tanto el clima y cómo se percibe a lo largo del territorio. Sí, ok. Entonces, como podemos ver en este gráfico, tenemos bueno, esto fue algo que subió el mar, que fue básicamente cómo se percibió la temperatura a lo largo del año pasado, del 2024. Entonces acá tenemos la temperatura máxima. Como pueden ver, como pueden observar. Bueno, ahí tenemos la temperatura, pero realmente es bastante, ¿cómo decirlo? Va a ser bastante parecido eh, casi que todos los años, ¿me entienden? ¿Por qué? Las partes donde ustedes ven más celeste generalmente coinciden con los lugares más elevados y las partes más anaranjadas, rojizas, coinciden con las costas y los lugares más bajos. Y los lugares como intermedios entre verdoso y amarillo generalmente son los lugares más planos, lo que les digo, los valles, etcétera. Entonces coincide con la información que les di y con la información que les dije. Entonces, como les digo, o sea, realmente lo que más influye en cuanto a temperatura se trata y cómo la vamos a percibir durante el año va a depender mucho de la altitud, eh, básicamente. Entonces, y como les digo, en nuestro territorio la temperatura no va a cambiar tanto a lo largo del año. No significa que porque vivas, yo qué sé, en San Salvador vas a presenciar, de repente sí, eh, de repente va a ser más fresco, pero eso también se va a sentir en todo el territorio, o sea, no va a ser solo en San Salvador, va a ser en todos lados y dependiendo de la altitud en la que nos encontremos, así se va a sentir también ese pequeño cambio. A veces para nosotros es, hoy se siente más fresco, pero los que están allá en el volcán del Pital están sufriendo, o sea, porque está súper, súper helado. Y así sucesivamente, este, a lo largo del territorio. Entonces, luego tenemos la temperatura mínima y como les dije, siempre como coincide también con la anterior, con el anterior gráfico que teníamos, porque siempre en los lugares más montañosos, como pueden ver, la temperatura mínima promedio anual en esos lugares es como de 14 grados Celsius, que es bastante, bastante fresco. Y luego tenemos la lluvia, o sea, tenemos este como gráfico de la lluvia acumulada anual. Eh, Eso lo miden en mm, entonces lo miden en milímetros, pero con respecto a, o sea, no sé, ya saben, o sea, con respecto a la cantidad de lluvia que cae. Entonces, como lo pueden ver, eso es lo que más va a como ir cambiando, o sea, las precipitaciones, la lluvia, y también dónde se va a ir acumulando, porque eso también tiene mucho que ver. Bueno, ahí está, por si lo quieren analizar, denle pausa. Pero vamos a seguir. Entonces, luego tenemos la lluvia
los días de lluvia al mes. Como les digo, esto coincide también mucho con la estación, ¿verdad?, seca y la estación lluviosa de la que les estaba hablando. Van a haber más días de lluvia de mayo a octubre y menos de noviembre a abril. Luego tenemos las horas de sol. Eso es algo que me pareció muy interesante porque, bueno, eh, básicamente va a ir como que variando también las horas de sol. Como pueden ver, los meses donde se ha registrado menos horas de sol han sido junio y septiembre. Entonces, bueno, eso lo pueden encontrar en un sitio, bueno, lo voy a buscar porque ya no me acuerdo y eso lo puedo dejar ahí abajo, pero básicamente habla también de esa como variación que tenemos a lo largo de los meses, a lo largo del año, con respecto a las horas de sol, no siempre van a ser las mismas. Luego tenemos la humedad relativa del aire en porcentaje. Y como pueden ver, la humedad siempre se mantiene más o menos estable, va subiendo, va bajando un poquito, pero esa es otra cosa, que tenemos bastante humedad. Claro que nosotros, los que han vivido aquí toda su vida van a decir, pero yo no siento nada. O sea, para mí es normal, ¿vea? Pero tenemos humedad. Entonces está ahí por el 70 y el 80% de humedad, generalmente en el aire. Y en el siguiente, bueno, en este otro graficazo que tenemos acá, básicamente habla de la temperatura máxima y mínima que se ha alcanzado a lo largo de los meses. Eh, y bueno, nada más, eso. Luego tenemos el mapa de las altitudes y con el mapa de las altitudes pues se los enseño para que puedan ver que el clima es tan complejo como esto, o sea, literalmente. Entonces, en El Salvador es así de complejo el clima, y por eso no se percibe de la misma manera en todos lados. Y por último, tenemos pues básicamente cómo se percibe en general el clima en todo el territorio. O sea, tenemos las zonas de clima tropical cálido, las zonas del clima tropical templado y las zonas del clima tropical de altura. Y como ya les dije, corresponde a las zonas más montañosas. Entonces, cuando se vuelvan a preguntar por qué el clima se percibe de la misma, de esta manera, pues aquí tienen la respuesta. O sea, y como les digo, o sea, no, o sea, varía bastante a lo largo del año. Es como este meme, ¿verdad? Es como esta caricatura, o sea, literalmente no sabemos muchas veces si va a haber calor, si va a haber tormenta, o sea, pero es típico de un clima tropical, tropical en general, pero tropical de sabana en nuestro caso. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de cómo deberíamos de estar construyendo con respecto al clima. Bueno, para empezar, en nuestro clima, en el clima tropical, bueno, ¿qué significa? Que va a haber alta radiación solar, va a haber una humedad significativa y van a haber estaciones lluviosas marcadas. Entonces, eso puede tener alto impacto en cuestiones de confort, durabilidad de edificios y consumo eléctrico. Entonces, ¿qué se debería de estar aplicando? Eso es una consideración. Obviamente en El Salvador, pues todavía no hemos alcanzado el 100% nuestra capacidad constructiva, ¿verdad? O sea, todavía podemos seguir evolucionando en ese sentido, pero como les decía, ¿qué podríamos estar aplicando en el caso de nuestro clima? Primero, el diseño pasivo y bioclimático. Búsquenlo. Básicamente son estrategias que reducen la necesidad de sistemas artificiales de climatización. Aprovechamos el viento, el sol y la sombra a favor de la edificación. Entonces, ¿qué quiere decir? No tenemos la necesidad de estar, o sea, si las casas, ¿verdad?, se diseñaran bien, no tendríamos la necesidad de usar tanto aire acondicionado, que ustedes saben que pues gasta bastante energéticamente hablando. Entonces, los principios de este diseño pasivo bioclimático es la orientación según vientos dominantes,
para maximizar la ventilación natural, la ventilación cruzada efectiva, las sombras profundas y los aleros que bloquean la radiación directa del sol en las fachadas y ventanas, que eso, como lo hablé en un TikTok, si tengo TikTok, vayan a verlo, este, básicamente es bloquear el sol en las ventanas y en los lugares donde más pega el sol de manera agresiva en el hogar. ¿Por qué? Porque así se reduce el calor interno. Entonces, usar materiales ligeros y reflectantes. Es otra cosa que también podemos poner en práctica. Y aprovechar la vegetación y elementos naturales para crear microclimas frescos alrededor de las edificaciones. En un país como el nuestro, la vegetación es primordial porque eso es lo que más nos mantiene fresco el ambiente. O sea, la vegetación, nosotros dependemos demasiado, no solo por el tipo de clima, sino que también porque a nosotros nos genera mayor confort térmico en términos de estancia, en donde nos encontremos, entre más vegetación haya en el alrededor, pues más fresco se va a sentir el ambiente también. También puedes usar colores claros, recubrimientos reflectivos, también reducen la acumulación del calor en las viviendas. Y por último, voy a decir que pueden hacer en sus casitas, si viven en el país, ¿verdad? En cualquier otro lugar también les puede servir, pienso quizás. Pero como les digo, o sea, esto es específicamente para El Salvador. ¿Por qué? Porque en otros países el clima puede variar, ¿verdad? Se puede encontrar en otras situaciones climáticas, entonces eso puede que no, ¿verdad? Para todos los casos. Así que, pero aclaro. Pero en fin, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Primero, lo que les decía, el diseño y orientación. Entonces, quizás no puedan cambiar el diseño y la orientación de sus casas, ¿verdad? Pero tener en cuenta dónde están ubicadas, ¿verdad? Dónde pusieron la ventana, dónde pusieron las puertas, en qué lugar de mi casa da más el sol, en qué lugares menos. Y tratar de colocar las sombras en estos lugares, etcétera, donde está pues orientado básicamente el sol fuerte. Luego, optar por la ventilación natural. Yo sé que dan ganas de comprar a veces un aire acondicionado, pero aprovechen la ventilación natural. Obviamente en momentos donde no está lloviendo, ¿verdad? Este, la ventilación cruzada, abriendo las ventanas de lados opuestos, o por ejemplo, yo tengo una ventana aquí enfrente y tengo una puerta, pues si yo quisiera estar aquí, ¿verdad? Ahorita confieso, aquí, aquí tengo un ventilador, un mini ventilador que me mantiene, no porque todo está cerrado. Entonces, ¿qué podría hacer yo para ventilar esta habitación? Pues básicamente abrir la ventana y abrir la puerta. ¿Por qué? Porque así corre el aire para ambas direcciones y el calor no se mantiene acá, sino que va como fluyendo y saliendo. ¿Ok? Luego tenemos la vegetación y microclimas. Ocupar árboles, plantas alrededor de la vivienda reducen temperaturas. De hecho, afuera de esta, porque aquí es donde más, esta es mi habitación. En mi habitación es donde más da el sol o más pega el sol. Entonces, ¿qué tengo yo afuera de mi habitación? Plantas, sí, plantas. Y también he usado, pues, claro que eso no basta, pero ha reducido bastante la sensación térmica de mi habitación. Por ejemplo, ahorita no me estoy asando, por ejemplo. Este, pero de hecho ahí podría poner un techo, un alero, ¿verdad? Algo que para que no dé directamente el sol y no pegue en esta pared, ¿verdad? O en la ventana, precisamente. De hecho hay un mini techito ahí, ¿vea? Me sirve bastante, pero podría poner otro. O en este caso, pues yo he puesto un montón de vegetación, o sea, como no tiene idea, o sea, yo tengo el jardín justo del otro lado de esta pared y eso me genera mayor frescura, porque ya saben, tapa y también he pintado esa pared con pintura reflectante, básicamente, que es blanca. Eso lo pueden encontrar en ferreterías o lo que sea, Freon, lo que sea, o sea, buscar pinturas reflectantes, o sea, que
O sea, no, por favor, no le pongan a sus hogares colores, sobre todo en El Salvador, no pongan colores tan agresivos, sobre todo donde pega el sol, negro, o sea, no se les ocurra pintar negro, o sea, colores oscuros, no, colores claros, por favor. O sea, si no se quieren estar asando por el calor adentro, hágame caso. Luego, también tenemos lo que les decía, los materiales y los colores tienen mucho que ver. Entonces, materiales. Eso lo vamos a ver en otro video porque los materiales también son muy importantes a la hora de escoger fachadas o lo que sea, pero en fin, sigamos. Techos. Hagan lo que sea, pero para que el sol no pegue directamente, ¿me entienden? En esos lugares donde pega directamente y ustedes saben que está afectando el confort térmico de dentro de la casa. Y por último, hablando de las lluvias, eso es muy importante y a la mayoría de las personas les afecta cuando viene la lluvia. Entonces, en la estación húmeda, ustedes ya saben, las lluvias van a ser intensas. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Un buen drenaje. Que no se tapen las tuberías, que no se tape este donde se va el agua, ¿verdad? O sea, que no se tape lo menos posible. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Techos bien sellados. Esa es otra cosa indispensable si no quieren goteras, ¿verdad? O sea, techos bien sellados. Y pendientes apropiadas también son críticas para evitar las filtraciones. Las pendientes, como ya saben, del techo o también del suelo hacen que el agua no se acumule donde no se tiene que acumular y eso evita básicamente inundaciones, evita básicamente que la lluvia se acumule, como les digo, en lugares donde no se tiene que acumular. Entonces, hay soluciones, ¿ok? Hay soluciones para la lluvia, hay soluciones, pero todo se trata de un buen diseño del hogar y una buena planificación. Así que ya como ya saben algunos tips, ya saben más o menos qué hacer en su hogar. O sea, igual, eso no lo es todo, o sea, hay más, definitivamente hay más, pero esto ha sido bastante resumido en general y espero que les sirva. En el caso de El Salvador no tenemos que estar sufriendo por el calor, realmente tenemos que optar por aprovechar los vientos, o sea, vientos siempre van a haber. ¿Qué es lo que más va a traer frescura? Traten de no gastar tanto enérgicamente o de gastar en general en aires acondicionados o cosas que, pues, bueno, o sea, si ustedes quieren, ¿verdad? Yo sé que los de San Miguel usan bastante eso porque allá sí, miren, calorazo. Pero realmente lo que más ayuda con la sensación térmica dentro de las edificaciones es una buena planeación y una buena planificación. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, que no, lastimosamente en nuestro país, ¿verdad? No todas las edificaciones han sido planeadas alrededor de eso. Como les digo, no porque una edificación se vea muy bonita significa que es funcional. Realmente a veces ni siquiera pensaron en los vientos dominantes, en el soleamiento, o sea, no pensaron en nada de eso. Se puede ver muy bonito, pero esa edificación puede ser muy poco habitable o bastante incómoda de habitar, así que ojito con eso, presten atención a todos esos aspectos porque eso también puede ayudarles por si el día de mañana quieren escoger pues una nueva, no sé, quieren comprar una casa o si quieren pasar a algún lado, entonces eso también tienen que tener bastante en cuenta. Y compren plantas porque tener, como les decía, microclimas, plantas en un jardincito ayuda bastante. Así que nos vemos, cuídense, los quiero mucho, bye y chao.